manifestaciones de lado y lado. Unos festejaban felizmente a favor, mientras que otros manifestaban su furia. Vea usted. Hubo bastante obstáculos de parte de la oposición, pero al final vencimos, la victoria es nuestra. Que van a seguir llorando porque lo que tenemos es constitución y presidente para rato, yo Nicolás. Porque no hay alimento, pana, no hay alimento porque esa es la guerra. Y entonces, para confundir al pueblo, el pueblo ¿qué es el gobierno, qué es Maduro? No, que son las transnacionales. La constituyente es una imposición. Decepcionado porque el estar siempre en las calles durante 4 meses y que de esta manera una dictadura como esta siga siendo de la suya. Todos, no solamente los jóvenes, todos y cada uno de los que firmamos deberíamos estar hoy aquí. Gente que no sale a las calles se merece un presidente como Nicolás Maduro. Imágenes y opiniones encontradas. La alegría de unos es la tristeza de otros. Vamos a arrancar la primera pausa de la noche. Le doy la bienvenida al activista político venezolano Julio Coco Jiménez. Me acompaña desde Caracas. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de CNN Latinoamérica. Gracias, Coco. Pues estoy aquí un poco enredado. Me imagino que por allá están peor de enredados, pero entender, hay una jugada maestra ahí que no sé cómo la van a resolver y quería tu punto sobre eso. A ver, vienen elecciones regionales, 3 escenarios, ¿no, Coco? El no participar es ceder esas posiciones finalmente al oficialismo y entonces perder cualquier control político, además de que se inhabilitarían los partidos, tendrían que volverse a habilitar después como tal porque se pierde el registro. Participar es validar a un CNE al que han acusado de fraude, que el mismo Smartmatic ha dicho que se manipularon los resultados y que por ende pues los resultados pudieran ser también completamente negativos. Y el otro pues es que una parte de la oposición registre y la otra parte se pelee y acabe realmente fragmentada la oposición. ¿Me falta algún otro escenario? Sí, yo creo que falta otro escenario, Fernando, y es el escenario donde juega la población. ¿Y por qué me refiero a la población, al ciudadano de cambio, a los cientos de miles de ciudadanos que estuvimos en las calles durante 4 meses exigiendo los cambios? Porque es algo simple, nosotros tuvimos 4 meses en las calles y no estábamos exigiendo elecciones regionales, tampoco estábamos exigiendo que se detuviese la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, fue una iniciativa que el dictador Maduro hizo luego que teníamos un mes en las calles manifestando. La exigencia es clara, es la dimisión del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial en este contexto. El fraude constituyente como tal, más allá de ser un fraude electoral o no, consumado por el Consejo Nacional Electoral y ya confirmado por la empresa Smartmatic, es un fraude de raíz, y es de raíz porque esta no es la forma como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente de 1999, estipula que se hace una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, independientemente de que hayan lanzado el peine electoral para que algunos partidos políticos que se dicen ser opositores mordieran el peine, lo real es que sigue una sociedad sedienta de cambios. Fíjate cómo aumentó de manera desmedida el precio de cambio del dólar paralelo. Eso es un indicativo. Mira cómo están las fronteras, mira cómo están las agencias de viaje. Venezuela está en un momento donde hay histeria, donde hay pánico, donde hay dolores, donde hay sufrires, donde no estamos para estar pensando en elecciones regionales, estamos pensando en cambios profundos. Y en este sentido yo creo que la dictadura se equivocó pensando que la voluntad del pueblo venezolano, pensando que la fortaleza, la hidalguía que hemos mostrado en el asfalto en los últimos 4 meses la podemos intercambiar por una gobernación. Yo en base a eso yo me pregunto, ¿es que acaso toda esta sangre derramada, 117 asesinados, todo este cúmulo de presos de conciencia, de allanamiento, de persecuciones, de jovencitas que fueron violadas por infames funcionarios armados de la dictadura? Yo creo que no estamos en ese momento. Y más allá de que si la jugada de las elecciones regionales en el medio de una constituyente, de paso, tampoco es tan magistral, porque la Asamblea Nacional Constituyente puede eliminar fácilmente las gobernaciones e instalar el Estado comunal y con protectorados que ya vienen funcionando desde hace tiempo.
Porque, por ejemplo, pregúntele al gobernador Capriles si no existe el protectorado de Miranda, donde básicamente que dejaron sin competencias a la gobernación del estado Miranda. Miren todo el conjunto de alcaldes que están siendo perseguidos, algunos apresados. Miren el caso del alcalde de Ledesma, quien ya es una ficha intercambiable de la dictadura según su conveniencia. Yo creo que el problema no está en abandonar o recuperar espacios, porque de paso nos preguntamos, los que nos dicen que no podemos abandonar espacios, ¿acaso no se abandonó la Asamblea Nacional para que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué mejor manera de avalar el fraude constituyente que no dando la batalla contra el mismo en el momento oportuno? Esa es una pregunta interesante. Coco, otra pregunta interesante. Coco, pero a ver. Dime. Pero a ver, Coco, aquí, y es que hay que hacer una reflexión. Yo sé que es muy dura y a la gente a veces no le gusta, pero sé que contigo las puedo hablar. Contigo puedo hablarlas tranquilamente. Por supuesto. Coco, no se ha logrado nada. No, Coco, no se ha logrado nada. Nada se ha logrado. Nada. Bueno. Nada. Leopoldo López está preso. No se logró el referéndum revocatorio, no se logró evitar la constituyente. No, o sea, bueno, te puedo hacer el listado, Coco, de todo lo que no se ha logrado. Mi listado es un poco más grande que el tuyo, Fernando. Sí, no, y se me va el programa si te digo todas las cosas que no se han logrado. Ahora, cuando la gente ve que sale en masa 7 millones y medio o por ahí, a decir no a la constituyente, sí a restablecer los poderes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega este día de la constituyente, pues se desinfla la gente, Coco, lo vimos en las calles el día de hoy. Bueno, claro, pero es que más allá de que el ciudadano de cambio, el ciudadano patriota venezolano esté desinflado, no significa que no hayamos tenido algunas victorias. Evidentemente, esos 7 millones y medio de voluntades que se expresaron en el plebiscito que convocó la Asamblea Nacional, esa hoy es la unidad real, la unidad verdadera, la unidad social para el cambio que no puede ser desestimado. Que estos 7 millones y medio de personas, más los 2 o 3 millones que nos expresamos en las calles durante 4 meses, hemos tenido un aprendizaje, hemos tenido victorias políticas, atrajimos la visión del mundo, estamos viendo el comportamiento de las potencias. 40 de los países del mundo democrático están claros en lo que está ocurriendo en Venezuela y se están pronunciando. Hay un gran avance en materia organizativa. Y lo más importante, Venezuela perdió el miedo. Y tú dices algo sobre la manifestación que se convocó el día de hoy, que es fundamental. ¿Por qué el ciudadano de cambio no salió a manifestar el día de hoy? No porque no tenga ganas, no porque tenga miedo, no, ni siquiera es porque tenga incertidumbres, sino que estamos viendo una especie de voto castigo en la calle contra la dirigencia. Entonces, tenemos que separar los fracasos de la dirigencia político-electoral de la oposición de las victorias que las organizaciones han hecho en la calle, sobre todo los jóvenes luchadores, el movimiento libertador, que son un conjunto de jovencitos donde se concentra lo más granado y lo más noble de la venezolanidad y que estaban en sus calles dando la vida y la dieron. Y ayer veíamos cómo sus padres, sus amigos, sus hermanos decían de que sus familiares no murieron para que X o cual candidato ganase una gobernación. Yo creo que si hay victorias, y sobre todo hay una victoria moral, Fernando, y una victoria que Latinoamérica tiene que entender. La victoria moral nuestra es que el dictador Maduro tuvo que jugarse la carta más grotesca, más fraudulenta y más ilegítima, que fue romper la Constitución de Chávez. Nosotros obligamos con un movimiento social de cambio en el asfalto que mataran el legado real de Hugo Chávez, que era la Constitución del 99, que hoy es el gran papel higiénico de los dictadores. Ese es un logro nuestro. Es un logro nuestro que todo el exilio venezolano se haya compenetrado tanto con nosotros en las calles, que tenemos un solo pueblo distribuido por el mundo. Yo creo que eso es una victoria. Yo creo que es una victoria haber hecho que incluso los medios de comunicación nacionales que están sometidos a censura y autocensura tuvieran que transmitir las imágenes represivas. Incluso yo creo que es una victoria de los venezolanos en el asfalto, que la fiscal general de la República y un conjunto de dirigentes y voceros del ex Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ahora es el Partido
desunido de todo el mundo, porque eso allá adentro realmente se están matando unos con otros. Yo creo que esa es una victoria nuestra porque le dimos fortaleza para que existiera un chavismo crítico, un chavismo consciente, un chavismo que se rebelara ante la dictadura, como lo dijo la fiscal general en tu programa hace un par de noches, el cual vi con mucho orgullo. Yo creo que nosotros estamos forzando la barra para que se implante la democracia de nuevo en Venezuela. Yo creo, y esta es una reflexión que quiero dejarle a la comunidad internacional. Nosotros hicimos que ustedes nos vieran y estamos profundamente agradecidos. Sin ustedes el cambio en Venezuela será imposible. Toda esta sangre, toda esta muerte y toda esta crisis humanitaria solo servirá para tener más motivos para expresarnos en protesta organizada y lograr el cambio en Venezuela. Julio Coco, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo. Siempre me quedo corto contigo. El tema siempre es muy amplio. Siempre es un problema hablar contigo, Fernando. Siempre un placer, un placer. Estoy de acuerdo contigo. En el ámbito moral estoy completamente de acuerdo con lo que se ha logrado y lo que se ha ganado. Y tal vez no lo dije como debía haberlo dicho. Mea culpa. No se logró en los puntos que se prometía se iban a conquistar. Políticamente, en agenda. Pero del otro lado, todo lo que tú dijiste, 100% de acuerdo contigo. Coco, gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo a toda América Latina. Un solo pueblo, una sola lucha. Gracias, era el activista político venezolano Julio Coco Jiménez.